Bueno, buenas tardes. Digo buenas tardes mientras grabo esto porque son desde que les muestro aquí el reloj, son las 3:54 de las 4. Estamos a domingo, pues estoy a domingo, mejor dicho, el momento que estoy grabando esto. Ahorita puede pasar la clase un momento más en que la tenga lista. Y la grabo desde ahorita porque el lunes va a haber junta en Cobáez, ¿no? Y pues como va a estar la junta esa, pues obviamente no voy a poder estar presente, tengo que estar ahí. Entonces, a lo mejor algunos maestros sí les dan clase, a lo mejor otros no, no todos estamos convocados. Entonces, vamos a checar la lección de una vez y para que la vayan teniendo para el día de mañana, ¿no? Entonces, tenemos páginas 27 y 34 el día de hoy. Tenemos lo que es pasado simple, verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los irregulares? Creo que nada. Curiosamente, hay verbos irregulares en inglés, ¿no? Digo, perdón, en español. Hay verbos irregulares en español también, tanto como los hay en inglés. Entonces hay en los dos, más que en español son mucho menos frecuentes los verbos irregulares que lo que serían en inglés. En inglés son mucho más comunes o son más frecuentes de ver. De hecho, de todos los verbos que hay, a lo mejor la tercera parte o la mitad son irregulares, curiosamente, ¿no? Y aquí en español, pues, no son tantos los verbos irregulares. Por ejemplo, hay un verbo irregular en español que es caber. Cuando los niños no saben hablar, sobre todo cuando están chiquitos, no dicen no quepo, por ejemplo, que es el pasado irregular. O sea, dicen no cabo, dicen. ¿Por qué? Porque ellos no saben todavía, no se les ha enseñado eso de que es un verbo irregular. Entonces, curiosamente, los verbos irregulares en inglés son más o menos como los del español. El momento de hacer los pasados cambian radicalmente o se pone otra cosa y no es tan fácil distinguirlos. ¿Cómo podemos aprendernos los verbos irregulares? Los verbos irregulares, la única forma de aprendérselos desafortunadamente es machetearlos o memorizarlos. No hay de otra ahí. Me gustaría que hubiera una manera más fácil de decirles, mira, los verbos irregulares se pueden aprender así, o sea, pero no hay de otra ahí más que estudiarlos, memorizarlos. Este es irregular, este es irregular, este es irregular. Y los regulares, obviamente, pues están mucho más sencillos. Los verbos regulares se distinguen por que se les agrega ed al final. Hay algunas pequeñas consideraciones, por ejemplo, muchas veces cuando termina en consonante, de hecho la regla de las consonantes para los verbos irregulares está medio curiosa y casi no me gusta mencionarla como una regla porque se aplica muy poco o se aplica no a suficientes casos. Y la regla dice que cuando hay un verbo regular que termine en consonante antecedido de una vocal que a su vez es antecedida por una consonante, fíjense todas las reglas. En ese caso se repite la última consonante. Dicho en pocas palabras, cuando tenemos un verbo que termine las últimas tres letras, que sean consonante, vocal, consonante, se repite la última consonante. Por ejemplo, en este caso, miren, vamos a ponerlo aquí, Happer. ¿Qué pasa? Ahí les va el caso curioso. Sigue la regla esa, ¿no? Aquí hay consonante, vocal, consonante, pero no aplica la regla, pese a que a lo mejor debiera haber sido así, va con una sola N. ¿Por qué? Porque la regla se aplica muy poco. ¿Qué otro verbo hay que a lo mejor se pudiera aplicar esa regla? Esa regla de la doble N, déjenme, me acuerdo ver en qué caso se utiliza. Se utiliza más comúnmente, curiosamente, lo que es el presente continuo. Ahorita de momento no me acuerdo ninguno de esos casos de lo que es el pasado simple y con verbos regulares y que se aplique lo que es la doble consonante, ¿no? ¿Por qué? Porque suele ser más rara esa regla, como les digo. Pese a que es una regla, se aplica muy poco. Entonces, de momento no nos vamos a preocupar mucho por eso. Entonces, lo que les decía de los verbos regulares, y explico juntos regulares y irregulares porque son lo mismo, es que por lo general el verbo que es regular, o mejor dicho, todos los verbos que sean regulares, simplemente se agarra el verbo en sí y se le agrega una ed al final. O sea, esto. Este es el verbo en presente y este es el verbo en
pasado. Pero, oh sorpresa, hay muchísimos verbos irregulares. ¿Y qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares no siguen ninguna regla establecida. Hay unos que solamente se les cambia una vocal, hay unos que quedan iguales, hay otros que cambian radicalmente, hay otros que son las mismas letras pero se acomodan de manera distinta. O sea, hay un montón de casos. Hay unos que se les quita una letra, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, que me ocurre ahorita. A ver, walk. Walk es verbo regular, igual, terminación ed, ¿no? Voy a poner primero los regulares, ahorita vemos los irregulares. Study. Ah, no, pero debe de ir de blanco, no de rosa. De rosa es la terminación. Study. Ahí les va otra regla curiosa. Cuando los verbos, y esta sí se cumple muchísimo, ¿no? No siempre, pero la mayoría de los casos. Cuando los verbos terminen en Y, que se esté utilizando la Y como una vocal, o sea, como si fuera una I latina, se pronuncia study, no se pronuncia study, por ejemplo. En esos casos, o en los casos en que fuera muda, ahorita vamos a ver otro, en los casos en que sí se pronuncie como vocal y esté antecedida de una consonante, o sea, que sea consonante y luego y la Y se pronuncie, en ese caso, la Y se quita y se pone una I latina. Entonces, ahí quedaría studied. La Y se sustituyó por una I latina y el ed se agregó de manera normal, ¿no? Ojo con este otro caso, que es el play. El play sí termina en Y, pero va antecedida de una vocal, no va antecedida de una consonante. Por lo tanto, la regla no se aplica y queda played. No se cambia por I latina. Caso curioso, ¿no? Entonces, eso sería respecto a los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares, como les digo, no siguen ninguna regla preestablecida. Hay verbos irregulares que, por ejemplo, el it. El it, como es irregular, y es uno de los casos en que es el mismo verbo, o sea, pero son las mismas letras, pero ordenadas de manera distinta al momento de hacerlos pasados. Entonces, it en pasado es ate. Mismas letras ordenadas de otra forma. Hay uno que me encanta porque es bien difícil, el read. Read significa leer y su pasado es read. Profe, pero se escribe igual porque se pronuncia distinto así. Así es, ni modo. Read se pronuncia en presente, read si es en pasado. Se escriben igual y la manera de distinguir si es presente o es pasado es por el contexto de la oración. Si no hay suficiente contexto, pues es a ojo de buen cubero o atinarle, ni modo, no hay de otra ahí. ¿Cuál otra hay? Meet, encontrar o conocer. Esos son los casos en que se les quita una sola letra y queda met. Conocí o encontré o conociste o encontraste, ¿no? Buy, comprar, su pasado queda bought. Compré, compraste, compraron. Qué complicado, ¿no? Hay uno que es muy común de ver porque se usa como auxiliar este verbo, que es el do, y me encanta explicarlo porque lo vamos a utilizar mucho. El did. El do en pasado queda did. Es hacer y en pasado hice, hicieron, hiciste, ¿no? ¿Qué pasa con el did? El did en inglés y el do son verbos auxiliares aparte de verbos comunes y corrientes, ¿no? Sobre todo el did. El did se utiliza mucho en pasado, sobre todo al momento de hacer preguntas y al momento de hacer los negativos. También se puede utilizar para hacer énfasis en las oraciones positivas o aseveraciones, pero eso no lo vamos a ver porque es más poco frecuente. Entonces, memoricen eso. El did es un verbo auxiliar al momento de hacer oraciones en pasado. Ahorita lo vamos a ver por qué. Vámonos al libro. Entonces, aquí viene verbos irregulares en pasado simple. Dice, aquí viene el que dije yo, mire, el bought. I bought a sandwich. Yo compré un sándwich. Esto es positivo y aquí vienen negativas. Fíjense, a la izquierda positivas, a la derecha negativas. El negativo, I didn't buy a hamburger.
No compré una hamburguesa. Profe, pero supone que si está en pasado, este verbo está en presente. Van a decir, ¿por qué? Está mal. No, no está mal, curiosamente. Este verbo está bien y está en pasado. Profe, pero está escrito en presente. Es decir, sí. Ojo con este detalle y esta regla. Ahí les va. Esta oración está positiva y esta oración está negativa. ¿Cómo sé que está negativa? Porque tenemos el did not o didn't. El did not o didn't es un did negativo, obviamente. Quiere decir, no hice o no hiciste o no hicieron. O sea, cancela el verbo que tenga a su derecha. Es un auxiliar. Entonces, no lo cancela de manera que no se hace, sino de manera de decirte esto no se realizó o es negativo esto. O sea, en vez de comprar, no compré. En vez de hacer, no hice. Entonces, ¿qué pasa? Como este ya está en pasado en sí, el did es pasado siempre, automáticamente está siendo pasado lo que es el verbo que está a su derecha, o sea, al que está sirviendo de auxiliar. Y como este está en pasado, este ya no se debe de poner en pasado, porque entonces sería un doble pasado, y un doble pasado gramaticalmente no existe. Sería como esto, miren, hagan de cuenta, no es lo mismo, ¿no? Pero es para ejemplificar. Si ustedes se acuerdan de las clases de matemáticas, hagan de cuenta que este es un signo menos y este es un signo más. ¿Qué pasa cuando tenemos menos por más? Nos da menos. Y menos es pasado, digamos. Entonces, este hace pasado este otro. Si este fuera pasado y este otro fuera pasado, también sería menos por menos y da más. Entonces, menos por menos da más, automáticamente lo estaremos haciendo presente, suponiendo que se pudiera hacer eso, ¿no? Pero no se puede. Es nada más un ejemplo. Entonces, didn't hace pasado a lo que es el verbo a su derecha. Lo repito tantas veces porque es muy importante. Y al momento de hacer preguntas, se pone un did al principio para indicar que se está haciendo una pregunta en pasado. Si fuera en presente diría do, pero como estamos en pasado decimos did. Y como el did ya es pasado, igual el verbo se tiene que poner en presente, igual que las negativas. Las únicas ocasiones que el verbo va a estar siempre en negativo, el propio verbo va a ser en las oraciones positivas. Did you meet my parents last night? ¿Te encontraste o conociste a mis padres anoche? Ojo, porque estos en sí no tienen una traducción literal, son auxiliares. Este nada más nos dice no y este nomás nos dice es una pregunta, se está utilizando una pregunta. Yes, I did. Sí, sí los encontré o sí los conocí o sí lo hice. No, I did. No, no lo hice. Pueden responder de manera simple las preguntas con positivo, yes I did, o yes he did, she did, they did, etc. No, I didn't, no, he didn't, no, she didn't, no, they didn't, no, we didn't, etc. No, no lo hicimos, no lo hiciste, no lo hicieron. He saw his friend Alice. Él vio a su amiga Alice. He didn't see Marcia. Él no vio a Marcia. They went to the park. Ellos fueron al parque o ellas fueron al parque. No sabemos si es masculino o femenino. El they es agenérico. They didn't go to the gym. Ellos o ellas no fueron al gimnasio. Pregunta, did she drink coffee? Ella tomó café. We spoke to the teacher. Hablamos con el maestro o la maestra, lo sabemos. We didn't speak to the principal. No hablamos con el director o con la directora. Las respuestas de esto igual, respuestas cortas, yes she did, no she did. Sí, ella lo hizo, no, ella no lo hizo. Vamos a ver ejemplos para que hagan este ejercicio, o mejor dicho, yo les voy a hacer un ejemplo, les voy a explicar cómo se hace y ustedes hacen lo demás. Chequen el ejercicio, y este ejercicio va a ser lo único que se va a hacer de esta hoja. Esto no le haga caso ahorita, al momento nos compete más que aprendan a hacer las oraciones en pasado. Dice, look at Ruben's list of things to do. Mira la lista de cosas que hacer de Rubén. Write sentences about what he did or didn't do. Escribe oraciones con lo que él hizo o no hizo. Ojo, porque ahorita van a ocupar esto. Dice, see a complete list of irregular verbs on page 75. Vean una lista completa de verbos irregulares en la página 75. Se van a su libro hasta la página 75 y van a venir varios verbos regulares e irregulares. Chequen. Por ahí vienen, no me acuerdo si vienen juntos o vienen otra hoja, pero por ahí deben de venir, ¿no?
Entonces, igual si por algún motivo no vinieron los regulares, le pueden poner ahí al San Google, lista de verbos regulares en inglés, enter, pum, y vámonos. Nada del otro mundo, ¿no? Entonces, listas de cosas de hacer de Rubén. Chequen que algunos tienen una paloma y otros tienen una tacha. Paloma, tacha, paloma, paloma. ¿Qué pasa con eso? Las cosas que tenga la paloma obviamente son cosas que sí hizo, por lo tanto van en positivo. Las cosas que tengan un tache no las hizo, por lo tanto van en negativo. Entonces, la primera dice, meet Teresa and Roberto at the library. A encontrarse con Teresa y Roberto en la biblioteca, no la librería. La librería es la bookstore. Y aquí viene un ejemplo ya hecho, ¿no? Dice, Rubén met Teresa and Roberto at the library. ¿Cómo le van a hacer para hacer las oraciones? Ojo, préstenme mucha atención a esto. Aquí vienen, busquen los verbos. Los verbos están al mero principio de la oración. Meet, buy, go, see, make, and drink. Van a ponerle a todos, obviamente, todas las hizo Rubén. Pueden ponerle o Rubén o su pronombre personal, que en este caso, como es masculino, es él. En vez de Rubén, puede ponerle he y es lo mismo y está correcto. Y es válido, obviamente. Rubén o he al principio, siempre en todas. El verbo, después del sujeto sigue el verbo en pasado. Ojo, aquí por ejemplo la número 2, yo le pondría, voy a borrar esto ya, ¿no? Voy a ponerle ahí de color amarillo, como dicen los argentinos. A ver, Rubén. Y voy a buscar el verbo, ¿no? Voy a ver, la que sigue es esta de buy eggs. Como dice que no la hizo, voy a poner la negativa. Y para poner la negativa le tengo que poner un didn't y el verbo tal y como está. Igual sería en este, ¿no? Los demás no llevan didn't, llevan el puro verbo en pasado. Entonces voy a ponerle didn't buy eggs. Didn't buy, hasta ahí está lo del verbo. Y el resto, perdón, todo lo que siga después del verbo es predicado y se pone tal y como está, igualito. Entonces, se tienen que preocupar nada más por poner Rubén o el pronombre personal él y los verbos como deben de estar. Y todo lo que siga después del verbo, o sea, la primera palabra, va a quedar igualito. Entonces, voy a ponerle eggs and milk at the supermarket. ¿Por qué no compró la leche, los huevos en el súper? Porque no había o porque se lo gastó el dinero en las maquinitas o por lo que sea, ¿no? Por ahí deben de quedar una que otra maquinita todavía, casi no se usa. No les tocó la adrenalina esa que los mandara a las tortillas y que se gastara el dinero en eso. Y que luego les pagaron unos buenos chanclazos por desobedientes. Bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer ejercicio, ¿no? Está muy sencillo, muy fácil de hacer. Me interesa más la explicación que les di y el que aprendan a hacer eso, ¿no? Vámonos a la página que sigue, que no es la 28, es la 34. Página 34. Dice, it's incredible, es increíble. Dice, completa las oraciones con la forma en pasado simple de los verbos del cuadro. Estos verbos, todos son regulares. Ya no son irregulares, ahora son regulares. Ojo porque hay verbos frasales. Estos dos son frasales. ¿Qué es eso de verbo frasal, profesor? Verbo frasal es una manera elegante de decir, es un verbo con una palabra auxiliar que indica dirección, pero que no siempre significa o se traduce o tiene sentido literal. Nos enredo más con una explicación, profesor. Ahí les va. Un verbo frasal es todo aquel que incluya alguna palabreja de estas. Digo palabreja para que le den énfasis o para que la noten más. Que puede ser in, out, up, down, etcétera, 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 ¿no? Por lo general son in, on, up, down, out, etcétera. ¿Y qué pasa con esos verbos? O sea, por ejemplo, aquí dice check out. Check out, si lo tratamos de traducir literal, palabra por palabra, que palabra por palabra nunca se debe de traducir en inglés, ni en ningún otro idioma, se debe traducir significado por significado. O sea, ver la oración completa, ver el contexto y ver cómo se acomodan las palabras. Es medio complicado, pero es la manera correcta de hacerlo. Entonces, check out, si traducimos check,
significa revisar, ¿no? Y out significa afuera o salir, ¿no? ¿Qué significa entonces revisar afuera, revisar salir? Porque no tiene sentido, ¿verdad? Check out, ahí les va. El check out puede significar o hacer una salida o watchar, como decimos nosotros, o sea, estar viendo por ahí, andar viendo, andar de mirón ahí. Algo, o sea, revisar algo o ver algo o ya agarrar para afuera o salirse. Work out. Work significa trabajar y out afuera. Trabajar afuera. No, señor. Workout es entrenar o hacer ejercicio. Es como, por ejemplo, el sit down. Que te dicen sit down. Sit, sentar, down, abajo. Siéntate abajo. No, ¿verdad? Sit down significa siéntate. Es un verbo frasal, el más común. Siéntate y está con un indicador de hacia dónde te vas a sentar. Pues, profe, pues todo el tiempo nos vamos a sentar hacia abajo, ni modo que nos sentemos hacia arriba. Sí se puede sentar hacia arriba. Hay una que es sit up. ¿Cuándo se usa el sit up en vez del sit down? Cuando están acostados. Si pasan ustedes de una posición de estar parado a estar sentado, es sit down. Si pasan de estar acostado en la cama a gusto y de repente les pega un zape, el hermano dice, siéntate. Eso es sit up. Caso curioso, ¿no? Así son los verbos frasales. Entonces, no se preocupen mucho por ellos, los vamos a estar viendo más adelante. Ahorita es nada más para que sepan eso. Entonces, con los verbos frasales, ténganle mucho cuidado con la palabra auxiliar, o sea, el out. No se le pone el ed al out, se le pone al verbo, o sea, al work y al check. Entonces, como son regulares, todos van a llevar ed al final. Nada más chequen que no se repita la consonante. Por ejemplo, en este caso del chat. Ahí ya se repitió. Es la regla rara que les expliqué al mero principio. Si no se acuerdan, repitan el video desde el principio. Para eso está la clase grabada. Por si ocupan repetir algo, lo pueden repetir una y otra vez hasta que lo memoricen por repetición. O por relevancia. Son las dos maneras de aprender las cosas, ¿no? Entonces, vean las oraciones y vean qué verbo encaja mejor. Por ejemplo, si aquí está pintando, no le van a poner que está entrenando, ni que está mirando, ni que está revisando algo, ni se está quedando, ¿verdad? A ponerle ahí ya prácticamente les dije la respuesta. Si no es uno de esos, tiene que ser el único que nos dijo el profe, ¿no? Entonces está muy sencillo y muy fácil de hacer. Ahora, escribir las oraciones del ejercicio 1 en su forma negativa. Acuérdense lo que les dije de la forma negativa. Para la forma negativa, los verbos permanecen, el verbo principal permanece en presente, pero lleva un auxiliar didn't a su izquierda. O sea, aquí dice, I chatted with my friend on Sunday morning. Entonces, aquí la parte que va aquí, o sea, el verbo, va a ser lo único que se va a cambiar, todo lo demás va a quedar igualito. Entonces, en vez de chatted, perdón, la puede didn't chat. Si se fijan, with my friends on Saturday morning. Todo lo demás está igualito. Entonces, nada más cambien esto por la forma negativa, o sea, el verbo, van a agregar nada más aquí, por ejemplo, didn't check out, didn't look at, didn't paint, didn't stay, didn't work out, y todo lo demás igualito. Así de exageradamente simple y de exageradamente sencillo. Y eso va a ser lo único que se va a hacer en esta página. O sea, no está para nada difícil, la tarea está bien regalada esta semana. ¿Por qué? Porque la explicación de verbos regulares y irregulares es lo que más compete a la clase de esta semana, es lo más importante. Más importante que aprendan algo que ponerlos a repetir 1000 veces una palabra o 1000 ejercicios. Con que lo aprendan, eso es lo más importante siempre de las clases que ustedes aprendan. Entonces, eso va a ser todo por esta semana. Esas son las únicas 2 hojas que se van a ver. Me falta checar algo con ustedes, que es lo del proyecto integrador, y hay una actividad extra. Se las voy a mandar un rato más, lo voy a poner aquí como un extra de la clase, y a lo mejor lo pego en un solo video, o a lo mejor lo hago como un video aparte, depende de qué tan pesado esté. Ahorita hago eso, y ya eso sería ahora sí todo por la semana. No se les pase ver lo del extra, que ahorita lo voy a poner. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, la semana que entra. Las tareas, o sea, esto y lo del proyecto, para el día viernes a más tardar, no se les pase. Y nos vemos pronto, pues.